Nuevamente en este video vamos a explicar cómo importar los registros de pensionistas a la planilla electrónica. Bueno, ustedes se preguntarán si nosotros tenemos este aplicativo y si queremos trabajar con otro archivo para otra empresa, lo primero que debemos realizar es ir a la pestaña Estructuras e indicar la pestaña Generar nuevo archivo. Aquí nosotros vamos a generar cualquier empresa. Por decir, vamos a generar la empresa Juan Pérez. Entonces presionamos el botón aceptar y ya tenemos la empresa creada. Entonces, si deseamos abrir ese archivo, vamos a ir a la pestaña Estructuras y vamos a conectar el archivo. Listamos los archivos y ya tenemos la empresa Juan Pérez. De esta forma podemos generar todas las empresas que deseemos para nuestro aplicativo y abrir los archivos mediante este formulario. Ahora vamos a trasladar los datos de los pensionistas y hacer los registros. Entonces vamos a ir a la estructura y seleccionamos el registro de pensionistas. Entonces, de la misma forma como habíamos registrado anteriormente los datos principales de nuestros trabajadores, también vamos a registrar los datos de los pensionistas que se encuentran en la primera pestaña del PDT. Bueno, en este ejemplo yo tengo registrado trabajadores y pensionistas en la estructura número 4 y vamos a trasladar toda esta información a la primera pestaña denominada datos personales. Aquí entonces vamos a trasladar tanto los datos de los trabajadores como de los pensionistas. Entonces yo ya he editado desde la celda número 16, he empezado a editar datos de pensionistas, que son los mismos campos que vendrían a ser para los registros de los trabajadores. Lo único que he procedido a realizar en esta columna es a indicar la variable para pensionistas para que me pueda generar su respectiva planilla. Entonces, después de haber generado los datos del pensionista, vamos a ir a una nueva estructura, la cual vendría a ser la estructura número 6. En esta estructura número 6 me pide tanto el tipo de documento y el número de identidad del pensionista. Entonces, para generar estos datos presionamos el siguiente botón y ya tendremos los datos actualizados de la estructura número 4. Solo me está trasladando los datos del pensionista. Y aquí vamos a indicar el tipo de pensionista según la tabla número 8. En la tabla número 8 nosotros debemos indicar si es pensionista cesante o pensionista según la ley 28.320. Solamente podemos indicar estos dos códigos para que no tengamos ningún error al momento de importar. Entonces yo estoy indicando el tipo de pensionista y el código número 24 que vendría a ser de tipo cesante. Y acá puedo indicar el régimen pensionario si está afiliado tanto al sistema privado o al sistema nacional de pensiones. Y aquí estoy indicando la fecha de régimen pensionario. También me pide el CUS, que vendría a ser para las AFPs, que es opcional, y la situación laboral en la cual se encuentra el pensionista. Y el tipo de pago si es efectivo o mensual, respetando los parámetros que tengo en la tabla 16. Bueno, después de haber editado estos campos, voy a ir a la pestaña Datos del periodo y aquí voy a proceder también a trasladar tanto la fecha de inicio del trabajador como otros datos. Veamos. Entonces voy a trasladar los datos del tipo de documento y el número de documento como la categoría. Entonces presionamos sobre el siguiente icono
y de la misma forma me está trasladando la categoría, que vendría a ser la categoría número 2. De esta forma ya tengo estos datos actualizados. Entonces voy a proceder a generar el código por cada ingreso del trabajador, de la misma forma que lo habíamos realizado para la planilla de los trabajadores. Entonces lo único que voy a proceder a realizar son solamente registro de los datos principales, datos del pensionista y datos del periodo, que estos datos deben ser los datos originales que se encuentran en el T-registro. Bueno, ahora vamos a ir a la pestaña estructuras y vamos a procesar la planilla de pensionistas. Procesamos y ya nos ha generado la planilla de los pensionistas con los 60 pensionistas que tenemos. Entonces lo que vamos a proceder a realizar es a editar aquí, por decir, las gratificaciones que recibe, la gratificación proporcional por cada trabajador, y lo hacemos para cada trabajador sucesivamente. Bueno, me muestra el 0 porque aún todavía no estoy realizando los registros, lo cual lo tengo que editar para cada trabajador. Y aquí ya tendría el total que recibe por ingresos el trabajador. Bueno, después de haber editado estos campos, vamos a ir a la pestaña generar declaración jurada de los pensionistas. Entonces generamos la declaración jurada de los pensionistas y me está generando los códigos por cada pensionista. Para esto vamos a verificar los códigos, vamos a registro de pensionistas y verificamos los ingresos. Y entonces aquí tenemos los códigos de los pensionistas, para poder realizar también la declaración jurada de los pensionistas en la planilla electrónica versión 1.9. Ahora, después de haber generado estos datos, vamos a proceder a trasladar la información tanto de los pensionistas como registro de trabajadores, que ya los he generado de la misma forma para cada trabajador. Bueno, entonces vamos a ir a la pestaña planilla electrónica y vamos a indicar el archivo que vamos a generar. Si nos muestra ese mensaje, debemos conectar nuevamente el archivo y seleccionamos planilla electrónica. Y de esta forma vamos a generar primero la carpeta y seleccionamos el registro de los datos principales. Veamos, entonces nos va a trasladar los datos principales por cada trabajador y pensionistas. Vamos a ir a datos principales, ubicamos la carpeta planilla electrónica y trasladamos la información correspondiente a los trabajadores. Y ahora vamos a generar los datos del trabajador y los datos del pensionista y también los datos del periodo, tanto de pensionistas como de trabajadores. Ahora veamos, vamos a trasladar solo datos del trabajador, presionamos sobre el botón y ya tenemos toda esta información trasladada. Como ustedes pueden ver, yo estoy trasladando información de trabajadores y también de pensionistas. Seleccionamos datos del pensionista y ya nos ha trasladado los datos del pensionista. Y por ahora vamos a trasladar los periodos laborales. De esta forma hemos terminado de trasladar lo que se vendría a ser datos del trabajador, datos del pensionista y periodos laborales. Entonces salimos y verificamos la información correspondiente a los pensionistas. Tenemos la primera pestaña, las categorías, el régimen del pensionista según el código y también algunos datos complementarios
como los periodos laborales. Entonces procedemos a validar esta información y toda esta información no presenta ninguna inconsistencia. Ahora vamos a proceder a realizar la declaración jurada tanto de estos trabajadores como de los pensionistas. Entonces vamos a ir a la pestaña de declaraciones, seleccionamos una nueva declaración y vamos a editar una nueva declaración. Entonces en el segundo video ya hemos visto cómo trasladar los datos del trabajador para realizar la declaración jurada. Íbamos a la pestaña de declaración jurada y seleccionábamos datos por jornada laboral, datos, establecimientos laborales y ingresos y tributos del trabajador. Esto nos servía para poder trasladar tanto los establecimientos como las horas trabajadas y los ingresos y tributos. Entonces seleccionábamos el botón importar y ubicábamos la carpeta y la empresa declaración jurada y presionábamos sobre el botón aceptar. De esta forma nos trasladaba toda la información correspondiente a los trabajadores. Y ahora tenemos una nueva pestaña denominada pensionistas. También aquí debemos declarar los ingresos de los pensionistas. Entonces seleccionamos la pestaña de declaración jurada y vamos a ir a ingresos tributos del pensionista y procedemos a importar los datos del pensionista. Buscamos la carpeta y una vez finalizada el proceso de los ingresos por pensionistas y descuentos, podemos verificar los datos. Como ustedes pueden visualizar, solamente a este trabajador pensionista le habíamos editado un monto en estos casilleros por ingresos por gratificaciones. En los demás casilleros habíamos editado los ceros, por eso nos muestra los ceros. Entonces procedemos a validar y no tenemos ninguna inconsistencia. Ahora vamos a determinar la deuda, vamos a pagar el monto y vamos a determinar el importe, la forma de pago. Entonces validamos y la declaración no presenta ninguna inconsistencia. Guardamos y ya la declaración jurada está lista para presentarse a la SUNAT. Bueno, esto sería todo con respecto a lo que es planilla de pensionistas, y en el próximo video estaré mostrando lo que es modalidad formativa y prestadores de servicios de cuarta categoría. Mi nombre es Fernando, dejo al final de la página mi correo y mi página para que ustedes puedan visitarme.